Buen día. Gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos a nuestra tercera sesión de este ciclo de conferencias del Seminario de Salud Pública y sus determinantes, que en este ciclo escolar tiene el título de Evaluación de Políticas Públicas y está hecho en honor del doctor Pablo Vidal Llerenas Ramírez, que fue un maestro nuestro, a quien recordamos y hacemos el honor en este ciclo de conferencias 2017B. El día de hoy tendremos una conferencia relacionada precisamente con la evaluación de las políticas públicas en salud, y para ello quiero permitirme en primer lugar presentarles a los integrantes de nuestro presidium el día de hoy. Tenemos en primer lugar y como invitada a la doctora Patricia Loreley Mendoza Roaf, profesora investigadora. Bienvenida, doctora, quien nos va a dictar su conferencia. También nos acompaña el doctor maestro Ezequiel Magallón Gastelum, quien es el director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública y quien organiza pues la sede de este seminario. Y en tercer lugar está el doctor Noé Alfaro, quien es el coordinador directo de este seminario. Buenos días a los tres, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero también permitirme informar que esta sesión será videograbada, como algunos de ustedes probablemente ya lo saben. Todas las sesiones, todas las conferencias que tenemos en este seminario se graban y se suben al canal de YouTube de nuestro Departamento de Salud Pública. Esta conferencia también será grabada y por lo tanto yo les pediría en lo posible poner en silencio sus celulares. Si tienen que salir, háganlo de preferencia lo más en silencio posible para que no se note en el video. Y también al final vamos a dejar una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer una pregunta, espere a que le hagan llegar el micrófono para que también sus preguntas queden grabadas. ¿De acuerdo? También está a la entrada la lista de asistencia para que se registren, y esto también ustedes saben que si asisten al 80% de estas conferencias en el ciclo, se les entrega una constancia de asistencia. Muy bien, sin más preámbulo quiero dejar el micrófono con el doctor Noé Alfaro, quien nos permitirá hacer una semblanza breve de la trayectoria de la doctora Patricia Mendoza. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, doctor Igor. Bien, el día de hoy es un placer tener entre nosotros a la doctora Patricia Loreley Mendoza Roaf, quien amablemente aceptó darnos esta conferencia. La doctora Mendoza Roaf es cirujano dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México y se graduó con mención honorífica en el año de 1980. Tiene una maestría en salud pública por la antigua Escuela de Salud Pública de México, que estuvo ubicada en Plateros, se recibió ya en el 1985. Tiene un doctorado en Ciencias de la Salud con orientación sociomédica por parte de la Universidad de Guadalajara, y obtuvo su grado en 1996. También tiene una estancia postdoctoral realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco. Ella es docente de este centro universitario desde 1987 en las áreas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorados de este centro universitario. Ella cuenta con un perfil de profesor reconocido docente llamado PRODEP a partir de 1997 hasta la fecha. Ella ha ocupado diversos cargos aquí en la Universidad de Guadalajara. Ha sido coordinadora de la maestría en Ciencias Sociomédicas, ha sido presidenta del Colegio Jalisciense de Salud Pública,
Ha sido directora del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, directora de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud. Ha sido integrante de la Junta de Gobierno del órgano público descentralizado Hospitales Civiles, consejera de Centro Universitario y consejera general universitaria. Ha sido miembro de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones de este centro, integrante de la Comisión de Ingreso y Promoción del Consejo General Universitario y coordinadora de la Subcomisión de Capacitación de la Red Jalisciense para la Prevención del Suicidio. Además de ello, ella como investigadora tiene 27 años de antigüedad y es profesora titular C, tiempo completo, responsable y corresponsable de varios proyectos de investigación con financiamiento tanto interno y externo del nivel nacional e internacional. Ha tenido y presentado ponencias a nivel nacional e internacional. Dentro de su producción académica tiene alrededor de 218 publicaciones entre artículos, libros, capítulos de libros, también en el ámbito nacional e internacional. Es líder del cuerpo académico UDG 365, Educación y Salud, y es un cuerpo académico en consolidación y está en la Red Colaborativa Internacional Educación y Salud. Sus líneas de trabajo son epidemiología clínica y social, educación para la salud, procesos educativos, recursos humanos en salud y currículum. Desarrolla distintas actividades de tutorías y de dirección de tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Ha tenido una serie de reconocimientos y de premios que le ha otorgado la Fundación Mexicana para la Salud, los mejores trabajos en la 56 reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, primer lugar en trabajos de investigación por la FENASTAC, Premio Jalisco Ciencias de la Salud en Investigación y Odontología por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Guadalajara, primer lugar en concursos de investigación en la Federación Dental Ibero-Latinoamericana AC, finalista en el concurso Bright Smiles, Bright Future, otorgada por la International Association of Pediatric Dentistry, primer lugar en trabajo de investigación dentro de la 15ª Semana de Investigación Científica aquí en la Universidad de Guadalajara, reconocimiento de la Mujer Destacada 2006 por el Comité Ciudadano por el Desarrollo Integral de la Mujer, primer lugar en la modalidad de carteles en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, una mención honorífica por la Prevent No Regret, Don't Let Their Future Get Consumed en el 2012 por la International Safety Media Awards y lo otorgó la Alaska Injury Prevention Center. Y así como esto pudiéramos seguir mencionando una serie de reconocimientos que ella ha tenido y su liderazgo es indiscutible en este centro universitario y por ello es un placer presentarlos en esta ocasión con la conferencia sobre impacto de los programas en salud bucal. Doctora Patricia, el micrófono es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Para mí es un placer y agradezco al maestro Ezequiel Magallón, al doctor Noé Alfaro y a la doctora Marta Villaseñor por invitarme a este seminario, y agradezco también al doctor Igor, jefe de este departamento, que me hagan el honor de invitarme. Este tema es un tema muy interesante para mí. Cuando me invitaron me llamó muchísimo la atención y dije sí, claro que sí, voy a impartirlo, de tal forma que a mí me da muchísimo gusto que estoy de alguna forma en mis últimos años como profesora y como investigadora, antes de jubilarme, pertenecer nuevamente al Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, del cual empecé a trabajar aquí en la Universidad de Guadalajara. Y empecé precisamente trabajando la línea de salud y de enfermedades bucodentales.
La conferencia que me invitaron a impartir es el impacto de los programas de salud bucodental. Para esto, para que yo empiece esta conferencia, tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a los conceptos, con la finalidad de que estemos hablando de la misma, en el mismo tenor. Por lo tanto, me gustaría comentarles qué entiendo por programa, y no necesariamente es una definición mía, sino que la tomé de algunos autores que me parece pues bastante ad hoc para la plática. ¿Qué es un programa? Un programa recopila las políticas y además los lineamientos en torno a los aspectos relacionados con un determinado tema sanitario. Son la base de las políticas de salud pública y además tanto para el Estado como para sus regiones. El programa de salud bucodental debe estar dirigido o está dirigido a la comunidad y a los individuos que la conforman. Concepto de servicio de salud. Los servicios de salud son aquellas prestaciones que brindan asistencia sanitaria y que puede decirse que la articulación de estos servicios constituye un sistema de atención orientado al mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de las personas. Servicio de salud. Es importante saber que los servicios de salud no solamente deben de dedicarse a la atención, sino también a la atención de las enfermedades o al diagnóstico, sino también a la prevención para que la población adquiera un estilo de vida saludable. Ay, no, pues ahí llama. ¿Qué es un sistema de salud? El sistema de salud es el que conforma a todas las instituciones de salud que brindan precisamente la atención, la rehabilitación de las personas enfermas, pero además también llevan a cabo programas específicos de enfermedades específicas, en donde no solamente tienen que dedicarse a la cuestión de clínica, sino también a la parte de promoción y a la parte de prevención, que tiene que ver fundamentalmente con la educación para la salud. Pero ¿qué sucede en estos sistemas de salud? En México, una de las cosas que hemos tratado, que han intentado sobre todo los gobiernos, es precisamente de crear un sistema. Pero no ha sido una tarea fácil y no se ha logrado todavía. Aunque luego a veces se hable de sistema de salud pública o de salud. Cada una de las instituciones que lo conforman tienen programas diferentes y que fundamentalmente el encargado o el responsable de este tipo de sistemas de salud tiene que ser el gobierno. No en todos los países sucede esto, en nuestro país sí. Vámonos con la definición de lo que es la evaluación del impacto en salud. Esta definición nos habla de que es una combinación de procedimientos, de métodos y de herramientas que juzgan una política, programa o proyecto en relación a los efectos potenciales sobre la salud de la población y la distribución de tales efectos. Esto nos dice la Organización Mundial de la Salud en 2017. Vamos entonces ahora con el concepto de salud bucodental. Generalmente cuando hablamos de salud bucodental, la gente piensa fundamentalmente
en la caries dental, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, este concepto es muchísimo mayor que la caries propiamente, ¿no? Dice la ausencia de dolor orofacial, esta es la salud. Cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales que tienen que ver con las encías y con los tejidos de soporte de los órganos dentarios, la caries, ¿no? La pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan a la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar al tiempo, que repercuten en su bienestar psicosocial. Esto nos lo dice también la Organización Mundial de la Salud en el 2012. En la Organización Mundial de la Salud, en el 2015, se realiza una reunión en Suiza, en Génova, y fundamentalmente se reúnen las regiones de América y África, con la tarea de poder definir cuáles son los retos de la salud bucodental y de los programas y de los sistemas y de las instituciones de salud bucodental. Además de estar implicadas la International Association of Dental Research, el World Dental Federation y la International Association of Pediatric Dentistry, que son tres de las asociaciones más importantes en el mundo. Hay muchísimas asociaciones, muchísimas, pero sin embargo estas son las que marcan así como que las pautas a seguir en materia de salud bucodental. Bien, ¿qué hacen en esta reunión? Definen las estrategias y las actividades que se deben de realizar en las oficinas regionales en relación a la salud bucodental. Van a fortalecer la comunicación entre los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud. Una disculpa, pero a la hora de cambiar de computadora como que hubo cambios en la presentación, pero luego les puedo pasar la presentación original. Definen Ya definido esto, vámonos entonces a ponernos de acuerdo de cuál es la prevalencia de las enfermedades bucales o bucodentales. Y también la Organización Mundial de la Salud, en ese informe mundial sobre salud bucodental, declaró que tenemos 5,000 millones de personas en el planeta que han sufrido caries dental. Se considera la enfermedad más prevalente. La caries dental puede prevenirse manteniendo de forma constante una baja concentración de fluoruro en la cavidad bucal. Si nosotros, la población, siguiésemos estas indicaciones y tuviésemos educación para la salud, nadie tendría por qué padecer caries. Absolutamente nadie. Con respecto a las enfermedades periodontales, que es la segunda enfermedad más prevalente, el 15 al 20% de los adultos de 35 a 44 años pierden los órganos dentarios por la enfermedad periodontal que se produce en las encías y en los tejidos de soporte de los órganos dentarios. Alrededor del 30% de esta población mundial, entre los 65 y 74 años, ya no tienen dientes naturales. Es decir, fíjense nomás algo muy curioso, ¿no? En la naturaleza, cuando los animales van a morir, pierden los órganos dentarios. Nosotros no tendríamos por qué perderlos. No tendríamos por qué perderlos si evitáramos estas enfermedades que son 100% prevenibles.
En los niños, como en los adultos, en los grupos pobres y desfavorecidos son en donde se producen más estas enfermedades. Sin embargo, cuando nosotros vemos un mapa, que no lo puse aquí porque es muy viejo, tendríamos que actualizarlo con respecto a cómo está la caries mundialmente y la enfermedad periodontal y demás, nos damos cuenta de que en muchos países desarrollados la prevalencia de caries y de enfermedad periodontal es mayor que en países subdesarrollados. Ahorita vamos a ver por qué. Luego tenemos el cáncer de boca, que si bien es cierto que su prevalencia no es definitivamente parecida a la de la caries y la enfermedad periodontal, pero sí se considera que en la mayoría de los países de 1 a 10 casos, cada 100,000 habitantes padecen cáncer bucal. Es mayor en los hombres y en las personas mayores y las personas con bajo nivel educativo y escasos ingresos. ¿Qué pasa? Tabaco, alcohol son los dos factores causales muy importantes para que se desarrolle el cáncer bucodental. Tenemos también las infecciones fúngicas, bacterianas o víricas, y que generalmente están ligadas al SIDA. Y casi la mitad, del 40 al 50% de estas personas que tienen VIH positivas van a sufrir infecciones orales fúngicas, bacterianas o víricas, pero al principio de la infección por VIH. Ok. Luego tenemos una enfermedad que, si bien es cierto, muy pocas personas y sobre todo niños la padecen en nuestro país. Hay países como África y Asia, que es el NOMA, y es una grave lesión gangrenosa en niños pequeños. Generalmente estos niños están en extrema pobreza, que se produce una necrosis gingival grave, pero además no solamente gingival, sino que si no se detiene, se va extendiendo en los labios, en el mentón, en las mejillas, hasta destruir todos los tejidos. Está asociada con infecciones del sarampión o del VIH, y si no se tiene un tratamiento adecuado, las probabilidades de defunción de estos niños están en el 90%. Esta enfermedad está provocado por 2 bacterias. Vámonos para atrás, Ya no me puedo ir para atrás, no me deja. Por el Fusobacterium necrophorum y el Prevotella intermedia. Podemos pensar que en Estados Unidos, que es un país desarrollado y que es así como que la potencia más grande del mundo, ¿verdad? Por lo menos ellos así se catalogan y se sienten los dueños del mundo, sobre todo Trump, ¿verdad? Diciendo quién va a entrar y quién no va a entrar a su país y quién se va a quedar o quién no se va a quedar. No se presentan este tipo de enfermedades, sí las hay. Y además, sobre todo, porque está asociada con desnutrición y fundamentalmente con la alimentación baja en proteínas. Luego tenemos también el labio leporino y el paladar hendido.
y aproximadamente cada 500 a 700 recién nacidos presentan defectos. 1 de cada 500 a 700 recién nacidos presentan defectos congénitos, tales como el labio leporino o el paladar hendido. Este puede presentarse nada más como labio leporino o como paladar hendido o conjuntamente. Bueno, afortunadamente ya existe tratamiento para esto y es quirúrgico y tiene que ser definitivamente en la primera niñez, cuando se realiza, cuando la persona, el niño está en crecimiento. Tiene que ver y va a variar considerablemente dependiendo del grupo étnico al que pertenece el niño y la zona geográfica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para los padecimientos de enfermedades bucodentales, entre otros? Primero, una alimentación rica en azúcar refinada. Shaham, un cariólogo inglés, dice que la caries es una enfermedad infecciosa que no se detiene y que además, es decir, en el momento en que se instala en el órgano dentario empieza a desarrollarse y empezar a destruir todos los tejidos del órgano dentario, la dentina, el esmalte, y que definitivamente es una enfermedad dependiente del azúcar. Lo consideramos como el veneno del siglo XX y XXI. ¿Qué pasaría, no? Es decir, no es como la diabetes. Si los seres humanos ingiriéramos azúcar refinada o ingerimos azúcar refinada, pero tenemos una buena higiene después de ingerirla, no pasaría esto. El tabaquismo, que puede ser fumado o mascado, sobre todo en regiones como en la India, no les gusta tanto fumar el tabaco sino mascarlo. El consumo nocivo de alcohol y la falta de higiene bucodental. Si nosotros tuviésemos una higiene bucodental adecuada, con una técnica adecuada también, y eliminamos toda la placa dentobacteriana que se va insertando en los órganos dentarios, en la lengua, en los carrillos, en las encías, y no solamente utilizáramos un cepillo, es más, de hecho dicen, no, pues que hay que utilizar una pasta con flúor, ¿no? Podría ser hasta sin flúor, podría ser hasta sin pasta, ¿no? Pero con una buena técnica, y claro, también luego hay que utilizar el hilo dental, también evitaríamos pues, casi yo digo que el 100% de las enfermedades bucodentales. Existen también diversos determinantes sociales y esos hay que considerarlos también, son muy importantes. ¿Qué sucede con los determinantes sociales así rápidamente? En el 2005, la Organización Mundial de la Salud estableció la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Y entonces se consideraron como determinantes sociales la economía. Claro que tiene que ver la economía porque las enfermedades bucodentales, sobre todo si ya están avanzadas, el gasto que se realiza para atenderlas y para rehabilitar los órganos dentarios es muy alto. El medio ambiente, claro que tiene que ver el medio ambiente, el tipo de agua que ingerimos, si tiene flúor, si no tiene flúor, o si tiene un exceso de flúor. Los derechos humanos básicos, es decir, si tenemos acceso o no tenemos acceso a los servicios de salud, aquí también se menciona. Cuestiones de género, porque resulta que en las prevalencias de las enfermedades bucodentales, no de todo, de la caries sobre todo, es más frecuente y más alta en mujeres que en hombres. No hemos descubierto todavía por qué.
No sabemos la causa, sin embargo así es como se presenta. Y varía de país en país. El acceso a los servicios de salud, pues que tendría que ser equitativo, y no es así. Y los servicios y que además tengan que ver con la prevención y con la restauración. Se lleva a cabo la primera conferencia mundial sobre determinantes sociales de la salud en 2011, en Río de Janeiro, en Brasil. Ahí se intercambian experiencias y se delimitaron 5 áreas como fundamentales para la aplicación eficaz de las políticas que se enfocan hacia los determinantes sociales. ¿Cuáles son estas? La gobernanza, para abordar las principales causas de las inequidades en materia de salud. La función del sector salud en la reducción de dichas inequidades. La promoción de la participación de las comunidades, la acción mundial alineando los actores y las prioridades, la vigilancia de los análisis y mediciones que fundamentan la política relativa a los determinantes sociales. Las enfermedades bucodentales también, a través de estudios que se realizan de investigaciones socioepidemiológicos, con su incremento acompañan situaciones de restricción económica de las personas y de vulnerabilidad social que se exteriorizan en los niveles de acceso a los servicios de salud. Para empezar, a las instituciones de salud es muy caro contratar a los cirujanos dentistas. Hay una determinada cantidad nada más de puestos. Dependiendo del país, hay un número de odontólogos trabajando para la salud bucodental en relación a la población. Por ejemplo, tenemos que en Canadá, un cirujano dentista, su población blanco son 2,000 personas. Pero en los países subdesarrollados tenemos que un cirujano dentista, su población blanco van a ser 500,000, 1,000,000 de personas a las que tienen que atender o a las que tendrían que atender. Y podemos decir que todos los países están tratando de hacer un esfuerzo para reducir la prevalencia, sobre todo de la caries y de la enfermedad periodontal, pero la realidad es que no lo han podido lograr completamente. En el censo del 2010 nos dice que el 37% de la población manifiesta no tener accesos a los distintos sistemas de salud. Bueno, yo siento que más bien se refieren a instituciones de salud, ¿no? Más que al sistema propiamente. Eso nos lo dijo INEGI. Luego aquí estoy poniendo 2 direcciones que cuando ustedes vean la plática ya subida en YouTube, no voy a deletrear la dirección. Me gustaría que quien se quede inquieto sobre conocer más sobre las determinantes sociales de las enfermedades bucodentales puedan ver estos 2 videos. Bueno, están en inglés y sirve que de paso practican su inglés, ¿no? Estas enfermedades varían dependiendo de la región geográfica. ¿Y con qué tiene que ver? Con que hay definitivamente países o regiones geográficas que su alimentación no es rica en azúcar refinado. Y entonces esto hace que baje la prevalencia, aunque la población tenga un nivel económico bajo.
la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud bucodental. Las instituciones de salud pueden decir que que la población tiene acceso, ¿no? Y que está disponible. Pero habría que ver si la población piensa lo mismo, es decir, qué tan accesibles sean estos servicios. Sucede que como hay pocas plazas realmente en las instituciones de salud, de cirujanos dentistas, pues están sobrecargados de trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Están atendiendo personas que llegan con una problemática, en ese momento urgente, de dolor, de fractura. Y un fenómeno que sucede con estas enfermedades es que la caries, la enfermedad periodontal, el cáncer, pueden desarrollarse sin dolor desde su estadio inicial hasta su estadio final. Es decir, la gente no va a sentir dolor. Cuando acude es porque ya o se fracturó o definitivamente el tumor ya es muy grande y ya les impide comer o masticar, ¿no? O los órganos dentarios ya se empezaron a caer solitos porque la enfermedad periodontal ya está muy avanzada. Y va en aumento en los países de ingresos bajos y medianos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en los países de ingresos bajos y medianos, pues no tienen tanto acceso a la alimentación excesiva en azúcares refinados, una de las cosas que sí sucede es que, sobre todo en nuestro país, los niños, los adolescentes, los adultos, a veces, en vez de tomar agua natural, prefieren ir por su refresco rico en azúcares a la tienda, ¿no? Y a lo mejor es lo único que comen en el día, junto con un pastelito también lleno de azúcares. No voy a mencionar absolutamente ninguno, que se considera como alimentación chatarra. Aquí es bien importante saber que las enfermedades bucodentales presentan factores de riesgo relacionados con enfermedades crónicas más importantes. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Esto nos lo dice la OMS, Salud Bucodental, en el 2017. No lo puse ahí, aquí está la página donde lo pueden buscar. Y esto es de mi autoría. La cavidad oral es la ventana para muchas enfermedades sistémicas. Si los cirujanos dentistas no solamente nos vamos a diagnosticar los órganos dentarios, sino hacemos un examen completo de la cavidad bucal, podemos descubrir que existen otras enfermedades sistémicas en camino y que probablemente no se hayan detectado. Claro, es cierto, el cirujano dentista tiene la obligación de realizar una historia clínica completa. Déjenme decirles que es la única forma que tiene para defenderse el cirujano dentista ante el alta y el alza de demandas que se están recibiendo, y que entonces, si el cirujano dentista realiza una historia clínica, hace un plan de tratamiento y va anotando qué hizo en cada sesión firmada por el paciente no va a poder inventar que el dentista le hizo algo que no le hizo, ¿no? Es decir,
El paciente puede decir que le extrajo un órgano dentario, que el dentista nunca le extrajo, pero luego si no tiene una historia clínica y no está firmada por el paciente, ¿cómo puede comprobar el cirujano dentista que no fue así? Y entonces termina ahí en la Camejal, en el caso de Guadalajara o de Jalisco, pues teniendo que negociar con el paciente porque no tiene manera de comprobar que ese tratamiento no lo hizo, ¿no? Recuerdo muchísimo cuando yo trabajé en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, de un paciente que presentaba, que estaba en cirugía, llegó a cirugía el paciente, y que presentaba el tejido bucodental, sobre todo de las encías, muy friable, fácilmente desprendible. El paciente estaba siendo tratado por tuberculosis y resulta que cuando se envía el tejido a estudiar, se encuentra que el paciente padece de oidomicosis. Y no lo estaban tratando por micosis, sino por tuberculosis. Y resulta que el paciente tenía las dos enfermedades. En México, ¿qué pasa en México? La Asociación Dental Mexicana en México dice que el 85% de las personas padecen caries, así como el 90% gingivitis. Esto nos dice la asociación. Ahora, no solamente para lo nacional, sino para lo internacional. No hay que olvidarnos de las alteraciones bucodentales, que no se consideran como enfermedades, pero sí como alteraciones, y que va a variar la prevalencia, la odontoparalaxis, la fluorosis, la anodoncia, los órganos dentarios supernumerarios, los terceros molares impactados, las descalcificaciones dentales, entre otros, hay que considerarlas también. ¿Qué es anodoncia? Anodoncia, cuando hay ausencia de órganos dentarios. Que cuando nace la persona, no tiene órganos dentarios. Sí, del nacimiento. Ok. ¿Cuál es el marco normativo que tenemos en México? Para empezar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los mandatos y acuerdos internacionales, la Ley General de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Salud 2013-2018 y los programas de acción 2013-2018 en salud bucal. ¿Qué nos dice el Plan Nacional de Desarrollo que se desprendió de la primera normatividad? ¿Y qué nos dice el Programa Sectorial de Salud que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, que es de la Secretaría de Salud 2013-2018? Definen ellos 6 objetivos sectoriales que van a abarcar lo siguiente. Y todas estas actividades están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas estrategias son incrementar acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, asegurar el acceso efectivo de servicios de salud de calidad, reducir los riesgos sanitarios que afectan a la población en cualquier actividad de su vida, cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud y avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. Esos son los antecedentes que tenemos en relación a la normatividad.
Aquí realizo una descripción que me hicieron llegar de la Secretaría de Salud, de ahí del programa de salud oral, la maestra Soraya Ramos, le agradezco muchísimo, en donde de alguna forma pone cómo fue avanzando, pero llega hasta el 2007, yo creo que esto ha avanzado más del 2007, ya son 10 años, cómo en el año y en la institución y el enfoque que se tenía de las enfermedades de salud bucodental, ¿no? Entonces aquí podemos ver que en el 1925 tenía un enfoque curativo la Escuela de Odontología, ¿no? Podemos decir ya que en este momento en la carrera de odontología, que pues ya no es escuela, es carrera, ya se tienen los enfoques no nada más curativos, sino también preventivo y de promoción de la salud, ¿no? Sobre todo con trabajo comunitario, que además… Pero entonces luego aquí en los años dice cómo va pasando, ¿no? También el ISSSTE tiene que ver, el IMSS, en el IMSS, por ejemplo, una de las cosas que sucede todavía hasta la fecha es que en sus programas que tienen de salud bucodental están tan sobresaturados que los cirujanos dentistas lo que se dedican a hacer es a limitar el daño producido en ese momento o atender la urgencia, y la verdad es que no tienen tiempo ni energía para la parte de la promoción y de la prevención, ¿no?, de la salud. La Secretaría de Salud ha ido cambiando también en el sentido de que ya tiene una visión educativa, preventiva, tanto de individuos como de grupos, en donde han intensificado la vigilancia epidemiológica y lo curativo. Ahora, ¿cuáles son las líneas de acción que tiene en este momento la Secretaría de Salud, que es la rectora de las instituciones de salud públicas en México y en Guadalajara, ¿no? Pues tiene una línea preventiva, y entonces ahí nos está mencionando qué estrategias tienen: atención preventiva, escuela libre de caries, fluoración de la sal, prevención y promoción de la salud bucal durante la línea de vida, las curativas pues en el consultorio propiamente, y puede ser a través de una unidad móvil dental o de una portátil, o de un consultorio. Luego también están atendiendo especialidades, están teniendo una vigilancia epidemiológica de patologías bucales, que su programa se llama CIBEPAB, intensificaciones, semanas nacionales de salud bucal, capacitación continua de los cirujanos dentistas, enseñanza académica, programas universitarios, calidad. Ellos están pretendiendo definitivamente tener calidad, y evaluación nacional caminando a la excelencia. Pero, ¿cuál es el objetivo en este momento de la Secretaría de Salud en relación a la salud bucodental? Prevenir, limitar el daño de las enfermedades con mayor incidencia y prevalencia en la población para mantener la salud general y disminuir la carga de enfermedades a través de un sistema de seguridad social universal. Bueno, resulta que, como ustedes se dieron cuenta, pues la salud bucodental va más allá de la caries y de la enfermedad periodontal. Claro, es cierto que hay que atenderla porque pues son las enfermedades con más prevalencia. Y entonces aquí nos dicen, de acuerdo a sus cifras, que cómo van avanzando en relación a un índice que utilizamos, que es el índice de dientes cariados, perdidos y obturados de 6 a 12 años, que es una edad que marca la Organización Mundial de la Salud para poder tener una referencia de cómo está la situación
en las poblaciones en general. Y entonces aquí nos dicen que en la Secretaría de Salud, a través de estas encuestas que se realizan del 2000 al 2017, pues de 2.4 dientes cariados, perdidos o obturados, ha bajado a 0.97. Es decir, han pasado muchísimos años para poder solamente bajar el 1.4. Ahora, estos son los datos que nos da la Secretaría de Salud. Habría que ver qué tanta confiabilidad tienen estos datos, porque como estas encuestas las realizan diferentes encuestadores, es muy difícil que se llegue a una estandarización de diagnóstico. Se tendría que realizar una capacitación de estandarización, es decir, que todos estén midiendo de una forma heterogénea, porque no es tan fácil definir, a ver, este órgano dentario tiene caries, no tiene caries, ¿cuándo vamos a considerarlo como que está cariado? ¿Cuándo vamos a considerarlo que está obturado? Si está obturado y tiene caries, ¿lo dejo como obturado o lo dejo como caries? ¿No? Etcétera, etcétera. ¿Qué decía la OMS para el año 2000? Que se pretendía que los países llegaran a un CPOD en donde fuera menor a 3 órganos dentarios a nivel nacional. Esto ha cambiado porque ahora la Organización Mundial de la Salud dice que cada lugar, cada región debe de realizar su diagnóstico de cómo se encuentra su realidad y partir de ahí para tener metas, ¿no? Porque no se puede generalizar, ¿no? Entonces cada región, cada lugar tiene que primero hacer un diagnóstico y luego sobre ese diagnóstico poner una meta a conseguir en el área de salud bucodental. ¿Qué dicen de la Secretaría de Salud que ha realizado? Que le ha puesto prioridad en la atención a escolares, en promoción a la salud bucodental, a enjuagues de fluoruro del 0.2%, fluoración de la sal de mesa, y además que ha tenido una coordinación interinstitucional. ¿Cuál es el impacto que considera la Secretaría de Salud que ha tenido, pero en relación nada más a la caries? Es que precisamente que de 2 pasaron a 1.41, ¿no? En el índice. Bueno, como les digo, ojalá y así sea, pero la verdad es que creo que a la hora de levantar los índices, si no hay una forma heterogénea de diagnosticarlo, es muy difícil saber si realmente todos están midiendo lo mismo, ¿no? Y luego aquí la Secretaría de Salud también me entrega, a través de la doctora Soraya Ramos, cómo está el índice de higiene oral simplificado, que es un índice que nos habla de cómo está la cavidad oral en relación a su higiene. Entonces, ellos nos hablan de la cantidad de técnicas de cepillado otorgadas, de la cantidad de cepillado dental, de las personas que tuvieron esa técnica, y además las instrucciones del uso del hilo dental, y nos están hablando de cifras de 473.664, esto es en el 2017. Según esto nos platican que, y aquí se ve que ha bajado el índice de higiene oral simplificado, y la población en Jalisco es de 802,000, el número que me pusieron ahí,
218. El 1 ya está de más aquí. Bien. También tenemos que ver si quienes midieron el índice de higiene oral simplificado tuvieron una estandarización para hacerlo, ¿no? Luego la Secretaría de Salud está implementando un sistema de información nacional básica en materia de salud, en la toma de decisiones. Es un tema que la Organización Mundial de la Salud dijo que era bien importante en el sentido de que, a ver, ¿qué datos tenemos? Y esta información es una información confiable de los servicios de odontología. De hecho, una alumna de doctorado, que el doctor Noé Alfaro está dirigiendo, Laura Constanzo, está haciendo una tesis muy interesante en donde se va a ver el impacto del sistema de información nacional, es decir, si esto va a funcionar o no en relación a la salud bucodental. Tiene que ver con la gestión de la información, que también es un punto muy importante, y con la confiabilidad de la información. Bueno, ya les comenté que los sistemas de salud son donde se organizan todas las instituciones de salud y que su objetivo es mejorar la salud de la población. Pero además es muy importante saber que este sistema, ¿qué necesita? Financiamiento, información, suministros, transportes, comunicaciones, orientada a direcciones generales. Además, debe de proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y que sean justos desde el punto de vista financiero. Aquí nos dicen que los sistemas de salud deben de buscar aumentar la equidad en las estrategias fundamentales que tienen, así como luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo. Es decir, fíjense, no nada más es una tarea de los sistemas de salud, porque el sistema de salud, ¿cómo va a luchar contra la pobreza? Pues tiene definitivamente que estar de acuerdo totalmente con los gobiernos, porque pues de quién depende que la población esté pobre, ¿no? Pues de los gobiernos. La falta de empleos, la falta de educación, es decir, el sistema de salud no va a poder luchar contra la pobreza. Ahora, algo les mencionaba anteriormente, es decir, no solamente los países desarrollados o subdesarrollados, tienen problemas. Es decir, con respecto al acceso a los sistemas de salud, a los de protección social. Esto generalmente es injusto. Otros están luchando contra el aumento de los costos debido a la utilización ineficiente de los recursos. Y afortunadamente mi trabajo de investigadora me ha dado la oportunidad de viajar a muchos países. Y generalmente cuando viajo a congresos, luego me gusta mezclarme entre la gente y no se me olvida mi primera profesión, mi licenciatura de cirujano dentista, porque desgraciadamente sin querer me estoy fijando en los órganos dentarios de las personas y de su cavidad bucal. Pero no los diagnostico ni les digo, porque sería entrometerme en la intimidad de la gente, ¿no? Pero sí me doy cuenta de que en los países que se dicen desarrollados hay una cantidad de problemas y de enfermedades y de alteraciones en la bucodentales impresionantes.
impresionantes. En el metro, en el camión, donde se suba uno, camina con la gente, se va a dar uno cuenta de que el país desarrollado no les está solucionando ese problema a las poblaciones. Y entonces la pregunta que nos hacíamos, ¿los programas de salud bucodental han impactado favorablemente en la población? Yo en este momento puedo decir que se queda en duda, ¿verdad? Además, podría decir inclusive que no. ¿Cuáles son las propuestas que nos hace la Organización Mundial de la Salud en este sentido? Instaurar políticas de salud bucodental, ¿no? Para que los riesgos se reduzcan. Fomentar la preparación y ejecución de proyectos comunitarios de promoción de la salud bucodental y prevención de enfermedades de la boca, con énfasis especial en las poblaciones pobres y desfavorecidas. Eso dice alentar a las autoridades sanitarias nacionales a poner en práctica programas eficaces de fluoración para la prevención de la caries dental. La caries dental tiene esa ventaja. Si hay una buena fluoración del agua o de la sal y la gente lo consume, pues evidentemente que se va a disminuir el problema. Pero hay otras enfermedades bucodentales que no se van a disminuir por el flúor, que necesitan otras acciones. Nos dicen que debemos de promover enfoques basados en los factores de riesgo comunes, para que a su vez de estar previniendo afecciones bucodentales, también a su vez las enfermedades crónicas. Mencionábamos las enfermedades crónicas que van como de la mano con las enfermedades bucodentales. Y ofrecer apoyo técnico a los países para el fortalecimiento de sus sistemas de atención odontológica y la integración de la salud bucodental dentro de la salud pública. Podemos decir que hay enfermedades bucodentales, sobre todo como la caries y la enfermedad periodontal, que son una pandemia. Entre las medidas de prevención a través de hábitos saludables, el Departamento de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud de la OMS recomienda lo siguiente. Porque además las enfermedades bucodentales están consideradas dentro del ámbito de las enfermedades crónicas en la Organización Mundial de la Salud. La reducción de la ingesta de azúcares y una alimentación bien equilibrada previenen la caries dental y la pérdida prematura de dientes, nos dicen. Dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol va a disminuir el riesgo de cánceres de la cavidad bucal, periodontopatías y pérdida de dientes también, ¿no? ¿Qué otra cosa nos aconsejan? Que el consumo de frutas y verduras aumente porque protege contra el cáncer de la cavidad bucal. Y el uso de equipos eficaces de protección en la práctica de deportes y el uso de vehículos automotrices que reducen las lesiones faciales. Y bueno, cabe destacar que las enfermedades dentales y bucales no solo afectan la salud, sino que además tienen un impacto negativo en la autoestima de las personas. Y causa problemas relacionados con la interacción social y las funciones vitales, como el habla, el sueño. Por lo tanto, es muy importante adoptar hábitos como la adecuada higiene bucal y acudir periódicamente al odontólogo. Si nosotros acudiéramos cada 6 meses al odontólogo, nos evitaríamos tantos problemas porque, para empezar, como les comentaba yo, que las enfermedades bucodentales
pues cursan casi siempre sin dolor desde su estadio inicial hasta su estadio final, pues podemos prevenir las que ya se están formando, ¿no? Las que ya se están desarrollando en ese momento. Y entonces, pero bueno, la gente a veces está tan preocupada por otras cosas que no hay una educación pues de la prevención, y ya no digamos de las enfermedades bucodentales, sino de la salud en general, ¿no? Están preocupadas por ver qué van a comer, ¿no? El día, si van a tener suficiente para comer o no, si tienen agua a la mano o no tienen agua a la mano en ese momento, si hasta dónde tienen que caminar para tenerla. Entonces, claro, es cierto que tenemos necesidades vitales que las vamos a poner los seres humanos como nuestra prioridad, ¿no? Quienes tenemos todas nuestras necesidades vitales satisfechas, entonces es que podemos ya empezar a pensar en otras estrategias y actividades para mantener nuestra salud. Pero además, generalmente se piensa, bueno, es responsabilidad del individuo la salud. Sí, es cierto, definitivamente una gran parte, yo diría que el 50% tiene que ver en relación al individuo, pero también esto tiene que ser en conjunto con nuestros gobiernos, ¿no? Y con nuestras instituciones de salud. Ellos tienen que hacer su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Con los odontólogos, generalmente ellos se autoemplean. Esto ya. Sí, esto ya. Se autoemplean y por lo tanto, ¿cómo debe de cambiar ese enfoque del autoempleo? No es hacer un esfuerzo enorme cuando egresan, porque a lo mejor una institución de salud no los va a contratar, porque se van a tener que esperar a que haya un reemplazo generacional, ¿verdad? Que se jubilen y luego generalmente contratan a los que tienen palancas por ahí, ¿verdad? Y no a los que realmente necesitan trabajo, y entonces se van a autoemplear y van a poner un consultorio con mucho esfuerzo. No, yo una de las cosas que siempre les aconsejo es que no se olviden que nosotros debemos ir hacia las personas y no las personas hacia nosotros. Es decir, pongo mi consultorio y me quedo sentado ahí y a lo mejor las moscas vuelan y no llega nadie, ¿no? O uno que otro. No, vámonos a la población, que nos conozcan. Hay que realizarles diagnósticos, hay que realizarles actividades de educación para la salud, de tal forma que la población se dé cuenta que prevenir es menos doloroso y más barato que acudir a la curación y a la rehabilitación, ¿verdad? Entonces, no se queden sentados los odontólogos, no sé si, a ver quiénes están estudiando odontología, quiénes estudian odontología aquí. Miren, pues son bastantes chicos aquí. Hagan eso, por favor. Les va a servir hasta para no quedarse sentados todo el tiempo, no tener una vida sedentaria. No. Hacer ejercicio en su comunidad, conocer las escuelas, conocer las fábricas, conocer las iglesias, ¿no? Y que ustedes, que la población en la que están impactando y en donde se colocaron, los ubiquen. Ah, mira, pues ahí va mi dentista, ¿no? Y ahí va la odontóloga, y mire, me ayudó a que no se me avanzara más mi problema, a que yo pudiese prevenir, a que pueda tener una buena técnica. Esto ya es así como recomendaciones de la experiencia que yo he tenido. Yo tuve consultorio dental mucho tiempo, ya después que estudié el doctorado, tuve que dejarlo porque tenía que elegir. Luego ya cuando estaba en puestos aquí en la Universidad de Guadalajara, de confianza, híjole, era un trabajal impresionante que no se acababa, ¿no? El trabajo, siempre había fines de semana que me llevaba a trabajo, vacaciones que me llevaba a trabajo, ¿no?
Ahora tengo mucho trabajo, pero ya nada más específicamente de investigación y de docencia, y eso me da mucho gusto. ¿Qué es lo que yo sugiero? Esto tiene que ser como una rueda. Por algo, cuando los seres humanos dejamos de ser el homo, y que nos convertimos en Homo sapiens, ¿no? Y que se inventa la rueda, pues hay que seguirla. Desde mi punto de vista, el sistema de salud general debe contener a la salud bucodental, ¿no? Se debe de convertir en un sistema, pero no tratando de privatizarlo, bueno, como nos está pasando aquí en México, sino más bien que siga siendo un sistema público, y por lo tanto que nos lleve, que alimente, las políticas de salud alimenten al sistema, que las políticas de salud se alimenten de investigación, de cómo es la realidad de la población a la cual vamos en la cual vamos a interferir o vamos a intervenir, ¿verdad? Formación de recursos humanos, gestión de la información, programas de promoción y prevención, educación para la salud bucodental, atención y rehabilitación. Es decir, definitivamente el financiamiento de estos sistemas de salud general y de salud bucodental debería de ser mayor en los programas de promoción y prevención y de educación para la salud bucodental que en la atención y en la rehabilitación. Es decir, se tiene que utilizar, y ni modo, o sea, si estamos en una situación, en una población en donde tenemos que el 100%, el 80% o el 90% tiene caries, tiene enfermedad periodontal, luego tenemos que 1 de 10 tiene cáncer, así como además otras alteraciones bucodentales, pues sí, tenemos que tener suficiente financiamiento para poder atender todo esto, pero de ese financiamiento, las 2/3 partes deben de ser para promoción y prevención. Eso es lo que hacen los sistemas de salud en países en donde han tenido buenos resultados. Por ejemplo, Canadá, ¿no? Que tiene un sistema de salud que ha sido muy efectivo. Por ejemplo, Francia, que también tiene un sistema de salud muy efectivo y que tiene que ver también con el sistema de salud general y el sistema de salud bucodental. Bueno, a mí ya ahora termino con esta presentación, podríamos platicar muchísimas más cosas, pero creo que con esto es suficiente y me quedo a sus órdenes para preguntas o comentarios. Bien, vamos ahora pasando a la sección de preguntas y comentarios, si hay alguna de parte de ustedes. ¿Hay algo que les haya quedado alguna duda o todo quedó muy claro? Bien, acá el maestro Ezequiel. Buenos días, todavía tardes, Pati. Yo siempre he tenido una duda. Se habla que en Cuba no hay caries y ellos presumen de que no hay caries. ¿A qué se debe? ¿Sabes? Siempre he tenido esa curiosidad a ver si es cierto. Bueno, evidentemente que el gobierno cubano quiere poner como un ejemplo el sistema de salud que tiene, ¿no? Y sí definitivamente sus programas de salud están enfocados en lo que tiene que ver con la promoción y con la educación para la salud. Y además ellos están organizados en toda la isla por policlínicas.
Estas policlínicas son grupos de profesionales, médicos, enfermeras, odontólogos, que están atendiendo a una determinada cantidad de población. Entonces, y su presupuesto está enfocado fundamentalmente hacia lo que es la prevención y la promoción de la salud, y a estrategias de educación para la salud. No estoy tan segura que realmente se pueda presumir que no tienen caries, ¿no? Si uno viaja a Cuba y camina en la población, uno se da cuenta de los problemas que tiene la gente, ¿no? Acuérdense que luego los gobiernos manipulan los informes, los resultados para, pues, decir que realmente los programas están impactando y que son muy efectivos, eficaces, que tienen mucha calidad, ¿no? Creo yo que una de las cosas que sí funciona el sistema, mucho mejor que otros sistemas, pero una de las cosas que sí sucede es que no tienen una estandarización tampoco para medir las enfermedades bucodentales. Es decir, sí tienen un sistema en donde se están subiendo los resultados, ¿no? Pero no hay una estandarización. Es decir, que si tú, Ezequiel, y Melina van a medir, bueno, tengan una capacitación para medir, y que además, cuando tú miras a un paciente y Melina lo mida, y lo midan varias veces, estén midiendo exactamente lo mismo. Lo que le llaman la intracalibración y la intercalibración. Que tú mismo estés midiendo lo mismo y que entre los dos estén midiendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso creo yo que les hace falta. No sé si con esto está contestado. Bien, si no hay más preguntas, creo que vamos a concluir esta conferencia y vamos a pedirle al director del Instituto Regional de Investigación de Salud Pública, el doctor Ezequiel Magallón, que haga entrega de la constancia a la doctora Patricia Mendoza Roa. Sí, doctora, a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Salud Pública y el Instituto Regional de Investigación de Salud Pública, le hago entrega de su constancia y agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias.